Bueno, entonces empezamos. Hoy es agosto 25 de 2021 y tenemos de nuevo a Marianne Dessler con nosotros. Es la segunda parte de conversaciones con Marianne. Yo soy Verónica Bonilla, soy gerente de la asociación en este momento, consultora de TRE, y hoy nos va a acompañar Cristina Duarte, quien va a traducir la sesión a español. Hola. So for those English-speaking viewers, today is August the 25th, 2021. This is Conversations with Marianne Dessler. This is the second part of a series of interviews. Veronica Bonilla is the person who is speaking first. She is the business manager of the association right now, and she's a certified consultant with SRT. Marianne, gracias por estar acá nuevamente con nosotros y darnos la oportunidad de conocerte más. Les recuerdo que esto queda grabado en YouTube para los que no se conectan hoy y no pueden conectarse. La sesión queda el domingo grabada en nuestro canal de YouTube. Si quieres, porfa, dile a Marianne que muchas gracias por estar acá con nosotros. Okay. So Marianne, we want to thank you deeply for being here with us and being part of this series of interviews. This is the second interview, as we mentioned before, and these interviews are being recorded and will be posted on the YouTube channel from the association. For anyone who cannot watch it live, you can go to the YouTube channel and watch it then. De Marianne les cuento que es autora, administradora, comerciante y sobre todo maestra. Ella ha estado ayudando a estudiantes de TRE y a la asociación desde el principio. En 1990 se convirtió en administradora de la asociación y editora de la revista Ascensión en todo lo que tenía que ver con las noticias de TRE y los artículos de Robert Dessler. En el año 91 añadió Magic o la columna del buen aporte a la Ascensión, con artículos de autoayuda positivos. Y cuando los estudiantes de América del Sur le preguntaron o le pidieron a Robert que enseñara prosperidad y otras clases positivas, él recomendó a Marianne para hacerlo. Entonces creó 4 retiros de fin de semana separados con lecciones de desarrollo personal y durante algunos años los impartió durante fines de semana en Venezuela. Si quieres, sigue, Cris, para que no nos... Okay, so Marianne Dessler is an author, administrator, retailer, and most of all, she's a teacher. She has been assisting the SRT community and students and the SRA since the very beginning. In 1990, she became the SRA administrator and editor of the Ascension newsletter for SRT News and Robert's articles. In 1991, she added Magic, or Marianne's Good Input column of positive self-help articles. When South American students asked Robert to teach prosperity and other positive classes there, he recommended Marianne. She created 4 separate weekend retreats with self-development lessons for the following month. For some years, she taught these weekend workshops in Venezuela. Out of this idea, hasta íbamos en Venezuela. A partir de esa idea, ella y Catherine Hamilton Cook fueron coautoras del manual de automaestría para las clases de crecimiento de conciencia espiritual y personal que ella impartió en Estados Unidos y en Sudamérica. Y también publicó una historia que se llama Sopa de Pollo para el Alma de la Mujer. Out of this idea, she and Catherine Hamilton Cook co-authored the Self-Mastery Manual for Self and Spiritual Awareness Growth classes, which she taught in the USA and in South America. Marianne also had a story published in Chicken Soup for the Women's Soul. Bueno, Marianne, entonces empecemos. Cuéntanos de ti. Cuéntanos dónde naciste, cuándo naciste, cuéntanos un poco de tu niñez y cómo era tu familia en ese momento.
Okay, Marianne, so please tell us a little bit about you, when and where you were born, your childhood, and what was your family like? I was born on March 18, 1936, during the last North Dakota storm of winter. I was a Nací el child. 18, Mhm. nací el 18 de marzo de 1936, durante la última tormenta de invierno en Dakota del Norte. I was a child of 14, the last of a blended family. Yo era la hija número 14 de una familia combinada, mezclada. My mom had been a widow with 3 children. She farmed her homestead alone with horses for 3 years. Mi madre había enviudado y quedó con 3 hijos. Durante 3 años se dedicó a cultivar su granja sola con caballos. She had lost her husband during the epidemic flu of 1918. She looked nothing like me. Había perdido a su marido durante la gripe pandémica de 1918 y no se parecía nada a mí. She was tall, large-boned, and had a freckled face with dark hair. Era alta, de huesos grandes y tenía la cara pecosa con el pelo oscuro. I take after my dad. He was a German who immigrated alone from Russia at age 18, escaping just before the revolution. Me parezco a mi padre. Era un alemán que emigró solo desde Rusia a los 18 años, escapando justo antes de la Revolución Rusa. He came to a never-seen relative after writing German letters. Llegó donde un pariente que nunca había visto después de escribir unas cartas en alemán. My dad lost his first wife when she gave birth to their 7th child on my birthday, March 18. Mi padre perdió a su primera esposa cuando dio a luz a su 7º hijo el día de mi cumpleaños, el 18 de marzo. After spring planting on his North Dakota farm, he set out to get a new wife. Después de la siembra de primavera en su granja en Dakota del Norte, se dispuso a conseguir una nueva esposa. He hitched up a wagon and horses to drive back to South Dakota and the other German Russians that he knew there. Enganchó un carruaje y caballos para volver a Dakota del Sur y a ver a otros rusos alemanes que conocía allí. Stopping one night at a farm, he told his story and was informed that my mom was a widow who lived nearby and he should go there first. Una noche se detuvo en una granja y contó su historia y le informaron que mi madre era una viuda que vivía ahí cerca y que debía ir ahí primero. My dad, another gal, my mom, and her husband-to-be had gone to barn dances and hayrides together. Mi padre, otra mujer, mi madre y su futuro marido habían ido juntos a los bailes en el granero y a los paseos en las carrozas de heno. My mom and my pa had not seen each other for about 10 years. Mi mamá y mi papá no se habían visto desde hacía unos 10 años. My mom took only one night to think and pray about the proposal. Mi madre solo tomó una noche para pensar y rezar sobre la propuesta. Knowing my pa was not a heavy drinker but a hard worker and good with children, she said yes. Y sabiendo que mi padre no era un bebedor, sino un gran trabajador y bueno con los niños, dijo que sí. Within a week, they had sold her horses and equipment and houseware. Her brothers would buy her land. She packed her children best colored chinaware and clothes into her Model T. En una semana habían vendido sus caballos, el equipo y los enseres de la casa. Sus hermanos le comprarían a ella las tierras.
Ella metió a sus hijos, su mejor vajilla de colores y su ropa en su Ford modelo T. They all set off on the slow journey to a whole other life and family 250 miles away. Todos emprendieron un lento y largo viaje hacia otra vida y a otra familia a 250 millas de distancia. Her 12-year-old son drove the car, which my mom was afraid to drive in new areas, and my pa had his horses and wagon. Su hijo de 12 años conducía el coche, pues mi madre tenía miedo de conducir en zonas nuevas. Y mi padre con sus caballos y su carroza. My mother insisted that the baby and twin toddlers of my dad's had to come home to live and not be given away to relatives. Mi madre insistió en que el bebé y los dos gemelos de mi padre tenían que vivir en casa y no ser entregados a otros parientes. With a blended family of 10 now, there was much to do to get things settled into the 2-story house with 4 bedrooms. Con una familia combinada de 10 personas ahora, había mucho que hacer para acomodar las cosas en la casa de 2 pisos con 4 habitaciones. Before long, Ma's son wanted to go back to South Dakota and relatives there. Al poco tiempo, el hijo de mamá quería volver a Dakota del Sur y ver a sus parientes. Pa's older girls were let out to stay elsewhere to work as mother's helpers. Las hijas mayores de papá se quedaron en otro lugar para trabajar como ayudantes de madres. And as those girls got older, they went into the larger town of Bottineau to get better jobs and make their own way. Y cuando se hicieron mayores, se fueron a la ciudad más grande de Bottineau para conseguir mejores trabajos y abrirse su propio camino. I grew up with simple helping chores like gathering eggs, pulling weeds, feeding the dog, and taking cookies and cool drinks to hardworking brothers and sisters out in the field. Yo crecí ayudando en tareas sencillas como recoger huevos, arrancar hierbas, dar de comer al perro y llevar galletas y bebidas frías a los hermanos y hermanas que trabajaban duro en el campo. Daily I helped my next sister, 7 years older, haul drinking water from a pasture well in my red wagon. Todos los días ayudaba a mi hermana siguiente, 7 años mayor, a transportar agua potable de un pozo de pasto en mi carreta roja. The farmyard well water was alkaline and only fit for animals to drink. El agua del pozo de esa granja era alcalina y entonces solamente era apta para animales. Wintertime was fun for me preschool because my pa would let the boys finish the morning chores. El invierno era un tiempo divertido para mí antes de la escuela porque mi papá dejaba que los niños terminaran las tareas en la mañana. He'd come in the door, remove his gloves and sheepskin coat, and almost holler, "Where's my coffee?" Entraba por la puerta, se quitaba los guantes y el abrigo de piel de oveja y casi que gritaba, ¿dónde está mi café? My mother was standing in the kitchen with him, but he was calling to me. Mi madre estaba en la cocina con él, pero él me llamaba era a mí. I hurried to pull a wooden chair close to the sofa, grabbed my little china teapot and a small plate, and ran to the kitchen. Me apresuré a acercar una silla de madera al sofá, cogí mi pequeña tetera de porcelana y un pequeño plato, corriendo a la cocina. Ma had water to fill my pot and a cookie for my plate. Mi mamá tenía agua para llenar mi tetera y una galleta para mi plato. I served my pa tea, and then we played checkers or cards games. Le servía a mi papá el té y luego jugábamos a las damas chinas o a las cartas.
My fa was finally getting to enjoy his family instead of always holding control on all those children he helped raise. Mi papá por fin podía disfrutar de su familia, en lugar de tener siempre bajo control a todos los niños a los que había ayudado a criar. Pa had been the discipline, and my ma the practical spiritual one, to be sure we all got equal love and comfort. Mi papá se encargaba de la disciplina, mientras que mi madre de la práctica espiritual, para asegurarse que todos recibiéramos el mismo amor y confort. At the supper table, my pa might say no to the young adults wanting the family car for a Saturday night dance. Durante la cena, mi padre podría decir no a los adultos jóvenes que querían el carro de la familia para ir a algún baile de sábado en la noche. But at breakfast, he would relent and expect certain chores or rules for that privilege. Pero en la mañana, en el desayuno, cedía y esperaba ciertas tareas o reglas para poder obtener ese privilegio. It took me years to figure out that my ba did pillow talk to soften his control of the family. Tardé muchos años en darme cuenta que mi madre era la que hablaba con él en la cama para suavizar su control sobre la familia. My mother was a great example of faith, determination, and joy. Mi madre fue un gran ejemplo de fe, determinación y alegría. She gave me permission not to always agree with the minister because she didn't either. Incluso me dio permiso de no siempre estar de acuerdo con el ministro porque ella tampoco lo estaba. One Sunday, the minister was very loud with his "Repent or you'll go to hell" sermon. Un domingo, el ministro dio un sermón muy fuerte de arrepiéntete o irás al infierno. His yelling and words scared me, so that I questioned Ma later. Sus gritos y palabras me asustaron, así que luego le pregunté a mamá. My ma said the minister had shouted because some people didn't always try to be good or do what was right. Mi madre me explicó que el ministro había gritado porque algunas personas no siempre intentan ser buenas o hacer lo correcto. I was so grateful for her explanation that I was always loved by God and Jesus, his son, who was my friend and her friend too. Estoy muy agradecida por su explicación de que yo era amada por Dios y Jesús, el Hijo, que era mi amigo y su amigo. I only had to ask for forgiveness to have it and try to do better. Lo único que tenía que hacer era pedir perdón para poder obtenerlo y tratar de hacer las cosas mejor. She talked to God, and I could too. Ella podía hablar con Dios y yo también podía hacerlo. I had no other playmates to talk to, so I silently and even out loud talked to Jesus and God often. No tenía otros compañeros con quien jugar, entonces ni con quien hablar, así que a menudo, en silencio e incluso en voz alta, hablaba con Jesús o con Dios. None of us four last children by mother went to Sunday school, but only church and then catechism class, which Ma also attended. Ninguno de los 4 últimos hijos íbamos a la escuela dominical, pero sí íbamos a la iglesia y luego a la clase de catecismo a la que mamá también asistía. She wanted to know what we were taught about God, Jesus, and forgiveness. Ella quería saber qué era lo que nos estaban enseñando sobre Dios, Jesús y el perdón. There was only one church in that small farm community, and we participated some, but I learned spiritual love and freedom from my mother. Solo había una iglesia pequeña en esa pequeña comunidad agrícola y participábamos poco, pero yo aprendí el amor espiritual y la libertad de mi madre.
She had learned it from her devout mother, who knew when some neighbor or relative died before the news could be brought to their farm. Ella lo aprendió de su devota madre, que sabía cuando algún vecino o algún pariente moría antes de que la noticia llegara a su granja. Grandma also knew when unexpected company would come, so she added more food to the meal she was making. La abuela también sabía cuándo iba a llegar más compañía y que fuera inesperada, y por eso le agregaba más a la comida de la casa. I am glad Ma told me this because at 18, I had my first precognitive dream. Me alegro de que mi mamá me contara eso, porque a los 18 años tuve mi primer sueño precognitivo. And that dream scene happened weeks later, word for word in detail for 10 full minutes. Y esa escena del sueño ocurrió semanas después, palabra por palabra, en detalle durante 10 minutos completos. Marianne, gracias. Cuéntanos alguna anécdota divertida de tu niñez. Thank you, Marianne. Can you please tell us a funny anecdote about your childhood? I was about 4 years old. I remember Mother scolding me even. I never remember Ma scolding me for even picking the raisins off the top of a spice cake she made. Tenía unos 4 años. No recuerdo que mi madre me regañara, ni siquiera por quitar las uvas pasas de un pastel de especias que estuviera recién horneado. When she asked me what could have happened to those top raisins, I replied, "The flies ate them." Cuando me preguntó qué podría haber pasado con las pasas de arriba, y yo le contesté, se las habrán comido las moscas. Ma suppressed her grin and frosted that cake. No one ever mentioned it again, but I'm sure she told Pa about it. Mi mamá contuvo su sonrisa y cubrió la torta de especias con glaseado. No recuerdo que mamá me regañara, perdón, estoy segura que debió haber contado a mi padre esa noche. Como adolescente y en tus primeros años como adulta, cuéntanos qué te gustaba o qué te interesaba, si tenías algún hobby, te gustaban los deportes, qué estudiaste. As an adolescent and a young adult, what did you like to do? What were your interests or hobbies? Did you do any sports? What did you study? At mid-first grade, my 5 older sisters decided the one-room country school I was in wasn't good for me. A mediados del primer grado, primero de primaria, mis 5 hermanas mayores decidieron que la escuela rural de una sola habitación en la que estaba no era buena para mí. I was not doing well there, even though I knew my numbers and letters already. No me iba bien ahí a pesar de que ya sabía los números y las letras. I had gotten tonsillitis and been home for 6 weeks. Me había dado amigdalitis y llevaba en casa 6 semanas. Now from Sunday night through Friday, late afternoon, I lived in the larger town with one married sister. Ahora, desde el domingo en la noche hasta el viernes, vivía en la ciudad más grande con una hermana casada. I became big sister to her 3 children for 5 years. Me convertí en la hermana mayor de sus 3 hijos menores durante 5 años. In this grade school, I discovered I'd like to be in stage programs and sing in a choir.
En esta escuela fue que descubrí que me gustaba estar en programas de teatro y cantar en el coro. When my parents retired to this larger town, I really blossomed. Cuando mis padres se retiraron a esta ciudad más grande, ahí fue donde realmente florecí. The library was only open once a week, so I would carry a big stack of novels home each summer. La biblioteca solamente abría una vez por semana, así que cada verano me llevaba a casa una gran colección de novelas. In winter, I even found the school encyclopedia interesting to read. En invierno, incluso la enciclopedia del colegio me resultaba interesante para leer. Neither Pa nor Ma had learned to read or write English. Ni mamá ni papá habían aprendido a leer o a escribir en inglés. By fifth grade, I was listing for the tax attorney all the expenses and income from my dad's rented out land. En quinto grado, ya estaba haciendo la lista para el abogado de los impuestos sobre todos los gastos e ingresos de las tierras alquiladas por mi padre. With Pa breathing over my shoulder, this was not an easy task. Y con papá respirándome encima del hombro, no era una tarea nada fácil. As a result, I did not like to ask for money from my dad. He always wanted an accounting. Y como resultado de ello, no me gustaba pedirle dinero a mi papá, porque siempre quería una contabilidad. This was stressful for me, but I learned a lot very early about income, expenses, and saving for the future. Esto era algo que me estresaba, pero aprendí muy pronto sobre ingresos, gastos y ahorro para el futuro. From junior high on, I worked to earn my own spending money and buy extra clothes. A partir de la secundaria o bachillerato, trabajé para ganar mi propio dinero para gastos y algo de ropa. In high school and junior college, I continued my love of theater for even more lead roles, assistant directing, or even stagecraft. En el colegio y en la universidad continué con mi pasión por el teatro, incluso con algunos papeles principales como asistente de dirección y con arte escénico. This was expected at the university, as I had gotten a speech scholarship and worked in the university television station. En la universidad me esperaba esto, ya que había conseguido una beca por oratoria y trabajaba en la emisora de televisión de la universidad. Besides the speech major, I collected a minor in English and a minor in business. Adicional a la carrera de oratoria, obtuve una licenciatura en inglés y una licenciatura en negocios. I also met and married my first husband, Dale. Ahí también conocí y me casé con mi primer marido, Dale. Getting immediately pregnant spoiled my teaching job I had applied for in the city. El hecho de quedar inmediatamente embarazada me estropeó un trabajo de profesora al que había optado en la ciudad. Pregnant women were not allowed to teach at that time. En ese momento a las mujeres embarazadas no les permitían ser maestras. When Dale and I graduated from college, so did his mother. Cuando Dale y yo nos graduamos de la universidad, también lo hizo su madre. The newspaper took a family portrait of us graduates with me holding my 9-month-old daughter, Renata. El periódico sacó un retrato familiar de los graduados donde yo estaba sosteniendo a mi hija de 9 meses, Renata. We moved to California for his training job and then back to North Dakota because he wanted to change to teaching.
Nos trasladamos a California para un trabajo de entrenamiento y luego volvimos a Dakota del Norte porque él quería cambiarse al tema de la docencia. I gave birth to another daughter before we moved to Olympia, Washington, near where I live now. Y di a luz a otra niña antes de mudarnos a Olympia, Washington, que es cerca de donde vive Marianne ahora. Cuéntanos ahora, por favor, si te consideras extrovertida o introvertida. ¿Cómo crees que eres tú? Marianne, could you please tell us what do you think about yourself in terms of, do you think you're an extrovert or an introvert? I'm one of the many introverts who love to act or teach. Most of all, I like to create classes and experiences that move people to their hearts or better selves. Many students see me as extroverted because I can step into a visualized role. Soy una de las muchas introvertidas a las que les gusta actuar o enseñar. Sobre todo me gusta dar clases y experiencias que muevan la gente hacia su corazón y hacia mejorarse su versión. Muchos de los estudiantes me ven como extrovertida porque puedo meterme fácilmente en ese rol que visualizo. Cuéntanos cómo empezaste tu escritura, cómo empezaste a ser profesora y administración de empresas. Can you tell us how did you start writing and teaching and managing a business? For many years, I did substitute or part-time teaching at junior high and adult evening programs. Durante muchos años fui profesora sustituta o de media jornada en programas nocturnos de secundaria o para adultos. Then in 1970, my first husband wanted a retail business. Y en 1970, mi primer esposo quería un negocio de comerciante. Since he was the major breadwinner, he asked me what type of business I wanted to run. Como él era el principal sostén de la familia, me preguntó qué tipo de negocio te gustaría dirigir. I opened my mouth to say bookstore and instead said health food store. Abrí la boca para decir una librería y en su lugar terminé diciendo una tienda de alimentos saludables. I thought and prayed about this strange intuition. Pensé y recé sobre esta extraña intuición. After two very graphic dreams of being a male merchant in the Middle East with a caravan of camels selling dates and herbs and other things that provided for a nice home and several wives, I was sure of the answer. Después de dos sueños muy gráficos en los que yo era un comerciante masculino en el Medio Oriente, con una caravana de camellos que vendía dátiles, especias y otras cosas que permitían tener un buen hogar y varias esposas, ahí estaba segura. Unknown to me, that small city needed a second health food store, and Spirit led me to the location, people, and all I needed to learn and develop this. Sin saberlo, esa pequeña ciudad estaba necesitando una segunda tienda de alimentos saludables. Y Espíritu me condujo al lugar, a las personas y a todo lo que llegué a necesitar para poder aprender y desarrollar este negocio. Health food retailers in Seattle sponsored me to go to the national convention before my store was open, against this strict requirement to join and attend. Unos minoristas de alimentos saludables en Seattle me patrocinaron para que fuera a la convención nacional antes de abrir mi tienda, lo cual iba en contra de un estricto requisito de unirse y asistir.
Obviously, Spirit was behind this idea 100%, so health and nutrition became my new teaching topic. Obviamente, Espíritu estaba detrás de esta idea al 100%, así que la salud y la nutrición se convirtieron en mi nuevo tema de enseñanza. Later, as a Unity minister with Robert, I created pageants and classes, as well as being administrator of a fair-sized church in California. Más tarde, como ministro de Unity con Robert, creé desfiles y clases, además de ser la administradora de una iglesia de buen tamaño en California. Later, Robert recommended me to South American students who wanted to know more about prosperity and self-development to talk to me. Más tarde, Robert recomendó a los estudiantes sudamericanos que querían saber más sobre prosperidad y sobre el autodesarrollo que hablaran conmigo. I created 4 different weekend retreats with month-long personal growth activities to follow. Y así fue como creé 4 retiros de fin de semana con actividades de crecimiento personal de un mes de duración. I taught these mostly in Venezuela for about 6 years. Estos los enseñé principalmente en Venezuela por unos 6 años. ¿Cómo eras como hija, Marianne? How are you as a daughter? Obedient, but very independent. Obediente, pero muy independiente. I would consider situations of my life and decide what I wanted, and watched how others did that. Then I launched my own activities. Consideraba las situaciones de mi vida, decidía lo que quería y observaba cómo lo hacían los demás. Luego me lanzaba a realizar mis propias actividades. My parents considered me an adult at age 16. Mis padres me consideraban una adulta a la edad de 16 años. ¿Y cómo eras como amiga? ¿O cómo eres como And amiga? how are you as a friend? I had few friends growing up, very isolated and independent. Today I consider my longtime students friends. Tuve pocos amigos porque crecí muy aislada e independiente. Hoy en día considero amigos a muchos de los alumnos que he tenido toda la vida. ¿Y cómo te ves a ti misma? And how do you see yourself, Marianne? Just an ordinary person guided by Spirit to fulfill my task on earth, to learn and to grow, and to persuade others to do the same. Solo como una persona común y corriente, guiada por espíritu, para cumplir con mi tarea en la tierra, para aprender y crecer y persuadir a otros de hacer lo mismo. ¿Cómo crees que te ven las demás personas? How do you think other people see you? Hopefully, as a good teacher and the helpful writer I enjoy being. Espero que como la buena maestra y escritora útil que me gusta ser. Marianne, ¿alguna cosa especial que quieras contarnos de ti? Marianne, do you think you can tell us something special that maybe you want us to know? For 7 years of developing and running that health food store, Red Apple Natural Foods, I felt like the apple of Spirit's eye. Durante los 7 años del desarrollo y la gestión de la tienda de alimentos naturales Red Apple, manzana roja, así se llamaba, me sentí como la niña de los ojos de espíritu. I believed and lived with Spirit as my guide because mentally I did not know what was best for that community, me, or my girls.
Creía y vivía diariamente con espíritu como guía, porque mentalmente no sabía qué era lo mejor para esta comunidad, para mí o para mis hijas. The store had to support us when my husband left, and it did. It was a good learning time. La tienda tenía que apoyarnos cuando mi marido se fue y eso se logró. Fue un muy buen momento de aprendizaje. ¿Cuál es el título de tu biografía? How would you title your biography? Spirit is my partner. I say that often. Lo digo muy seguido. Espíritu es mi compañero. Marianne, aquí en el chat tenemos unas preguntas que quisieran hacerte. We have some questions on the chat, Marianne. Okay. Te Ok. preguntan, María del Carmen Cardoso te pregunta si hablas español. María del Carmen Cardoso would like to know if you speak Spanish. Muy poquito, mal. Ahí tienen la respuesta. Patricia Llamosas te pregunta si tienes página web y la podrías compartir. Patricia would like to ask if you have a website, and if you do, if you can share it. No, I don't have one personally. We're making one for SRT Publishing, and that will be up probably in a month or two. No tiene una que sea privada, sin embargo están trabajando con una de las publicaciones de TRE, la cual estará lista entre 1 o 2 meses. Fabiola Borges te pregunta si pudieras impartir algún contenido de esos retiros de los que estás hablando o los que has hecho. Fabiola would like to ask if you can share something about those retreats that you did in Venezuela. The first one was entitled Transform Your Life. El primero se titulaba Transforma tu vida. And I believe the second one was Love and Healing. El segundo, Amor y Sanación. The third one was more biblically based on the miracles of Jesus and looking at the healing stories and what makes up the healing. El tercero era basado más en temas bíblicos, sobre todo en historias de Jesús y cómo hacía la sanación y ver la sanación desde ahí. And the last one was called Your Spiritual Journey. Y el último se llamaba Tu viaje espiritual. ¿Aún sigues impartiendo esos retiros, Marianne? Do you still do those retreats, Marianne? No. The material in them are part of the writings I've done. There is an article in the Ascension that's called Jesus Healing, I think. Hay material de esos retiros que se compartió en un artículo del periódico de Ascensión, en un artículo que se llamó Sanación de Jesús, Jesus Healing. And I've written about it a couple of times in the Ascension. Y ha escrito sobre ellos un par de veces en Ascensión. Because if you study the Bible, there are 5 things that are needed for healing according to studying Jesus' miracles. Porque si leen la Biblia, se van a dar cuenta que para lograr la sanación se necesitan 5 cosas y son las que se muestran en los milagros de Jesús. Let's see if I can remember them. Vamos a ver si me acuerdo. Ask. Pide. 1. Forgive. Perdona.
someplace in there, there's receive, and there, oh, and be definite. Sé definido y en algún lugar por ahí está recibir See, now I can't remember what number 5 was. y ahora no puedo recordar lo que el número 5. Oh, you have to do something. Oh, You can't tienes que just, hacer algo. you have to do. No puedes solamente pedir, tienes que hacer. Mhm. ¿Cómo te conectas a espíritu? Es otra de las preguntas que tenemos en el chat. Another question from the chat. How do you connect with spirit? I just know spirit is in me, around me, and with me always. Solamente sé que espíritu está en mí, alrededor mío y conmigo, siempre. ¿Has escrito There algún libro? is no separation. No hay There's ninguna oneness. separación. Somos una unidad. Mhm. Berta pregunta And si has that's the escrito hardest algún part. libro. Ay, sorry. Go ahead. I think that's the hardest part because we've been taught so many things about sin and we're bad and we didn't do good and we beat ourselves up, and that's not what it's about. It's about love and acceptance. Ella dice, creo que esa es la parte más difícil, la que más nos cuesta a todos, porque nos han enseñado sobre el pecado, sobre lo que es malo, y nos damos muy duro a nosotros mismos. Y ahí es que enfocarnos es en lo que es el amor y la aceptación. Berta pregunta si has escrito algún libro y si es así, si está a la venta y en dónde. Berta would like to know if you have written a book, and if so, where can she get it? It's still in my computer. Todavía está en mi computador, dice. Unfortunately, last year I had to do family hospice work, and so I'm a year behind on my book. Desafortunadamente, el año pasado tuve que hacer un trabajo familiar, esto se llama como de cuidados paliativos, entonces estoy atrasada en mi trabajo. Nos preguntan también si alguno de los hijos de Robert estudió TRE. Did any of Robert's children studied SRT? His daughter, Diane, and his granddaughter, Andrea. And they work with me today. Su hija, Diane, y la nieta, que se llama Andrea, y ambas trabajan hoy con Marianne. Mhm. Bueno, vamos a hacer la última pregunta para seguir. Last question. ¿Algún consejo para mantenernos siempre en esa conexión de unidad con espíritu, Marianne? Would you give us some advice as to how to maintain that oneness with spirit on our daily lives? Just like you do maintain any kind of friendship, you have conversation, you spend time, and you do forgiveness. Hazlo como lo hicieras con cualquier tipo de amistad. Ten conversaciones, dedícale tiempo y aplica mucho el perdón. And maybe most important, you accept forgiveness. Y de pronto, incluso lo más importante, acepta el perdón. Mhm. Marianne, muchísimas gracias por contarnos todas estas historias tan maravillosas. Y para cerrar, por favor, ayúdanos con una meditación. Marianne, we want to thank you for sharing with us these wonderful stories. And we would love for you to end this
lovely conversation with a meditation. My pleasure. Con mucho gusto. Most important in meditation is to be clear that your ego is not seeking to be in control. Lo más importante en la meditación es tener claro que tu ego no busca tener el control. It is your heart's desire that will find your true spiritual connection. Es el deseo de tu corazón el que encontrará la verdadera conexión espiritual. Be willing to set aside the ego or personal push to achieve or be a certain way. Disponte a dejar a un lado el ego o el empuje personal para lograr algo o ser de una manera determinada. Okay, as we begin, I invite you to relax your body from head to toe as necessary. Ok, para iniciar, los invito a que relajen el cuerpo de la cabeza a los pies según sea necesario. Even move or massage any tight muscles. Incluso pueden mover o masajear cualquier músculo que esté tenso. Or slowly roll your head. Suavemente gira la cabeza Or lift your shoulders and let them drop. o levanta los hombros y los dejas caer. Take a few slow, full breaths with full exhalations. Respira despacio y profundamente y exhala por completo. Let your belly be part of your breathing. Deja que tu abdomen sea parte de tu respiración. Even push that belly out and pull it in for fuller inhalation and exhalation. Incluso saca tu ombligo y métele de nuevo para lograr una completa inhalación y una completa exhalación. I'm going to do a breathing count. Voy a And contar la respiración. So it'll be first in English and then it'll be in Spanish. Así que primero va en inglés y luego en español. Breathe in, 1, 2, 3, 4, 5. Hold, 1, 2, 3. Exhale, 1, 2, 3, 4, 5. Pause, 1, 2, 3. Inhala. 1, 2, 3, 4, 5. Sostén. 1, 2, 3, 4. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5. Pausa. 1, 2, 3. We will repeat that. Vamos a repetirlo. Breathe in, 1, 2, 3, 4, 5. Hold, 1, 2, 3, 4. Exhale, 1, 2, 3, 4, 5. Pause, 1, 2, 3. Inhala. 1, 2, 3, 4, 5. Sostén. 1, 2, 3, 4. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5.
pausa. 1, 2, 3. Breathing deeply and slowly now. Respira profunda y lentamente. No need to count. Ya no es necesario contar. Full breaths and full exhalations. Respira profundamente y exhala por completo. Relax more Relájate aún más and just notice your breath now. y ahora observa tu respiración. It lifts your chest and your Cómo eleva tu exhale pecho lowers, y cómo baja con tu exhalación. and your exhale lowers it. Y cómo baja con tu exhalación. Surrender to spirit. Ríndete al espíritu. Surrender to the process. Ríndete al proceso. Breathe slowly but fully. Respira lenta pero profundamente. Release yourself to spirit. Entrégate a espíritu. Perhaps place your hand upon your heart. Si lo deseas, coloca tu mano sobre tu corazón. Leave it there. Déjala ahí. Let noises and distractions flow away. Deja que los ruidos y las distracciones desaparezcan. Relax. Just drift in thought. Relájate y deja que tu mente se relaje. Gently disengage from any one thought. Suavemente, desconéctate de cualquier pensamiento. Let it go. Déjalo ir. Do not focus or hold on. No te concentres en él. Let your thoughts drift on by. Deja que tus pensamientos vayan a la deriva. Do not get caught by them. No te dejes atrapar por ellos. Thoughts can be like leaves or twigs on a gentle stream. Los pensamientos pueden ser como hojas o ramas en una corriente suave. You are safe on the grassy bank. Estás a salvo en la orilla de la hierba. Let any thought float on by. Permite que cualquier pensamiento simplemente flote. Just be. Solo sé tú mismo. No force or planning. Sin fuerza ni planeación. Thoughts drifting by. Los pensamientos van a la deriva.
Sit in the silence. Siéntate en el silencio. Relax. Relájate. Rest in spirit. Descansa en espíritu. Breathe and relax. Respira y relájate. If you begin to follow your thoughts, release them. Si empiezas a seguir los pensamientos, suéltalos Let them float away. y deja que se alejen flotando. Relax. Relájate. Thoughts float on by. Los pensamientos se alejan flotando. You are safe and secure in spirit. Estás a salvo y seguro en espíritu. Let your thoughts drift. Deja que tu pensamiento se aleje. Feel the peace. Siente la paz. Rest in the quiet. Descansa en la tranquilidad. Spirit and you are one. Espíritu y tú son uno. Begin to know yourself beyond thoughts. Empieza a conocerte mucho más allá de los pensamientos. Feel your greater essence. Siente tu gran esencia. A gentle glow surrounds you. Un suave calor de luz te rodea. It warms and soothes you. Te calienta y te tranquiliza. You are spiritual. Eres espiritual.
one with the universe. Uno con el universo. Allow this oneness to grow. Permite que esta unidad crezca. You are always one with Spirit. Es siempre uno con espíritu. Spirit in you and as you. Espíritu en ti y como tú. You are safe and secure. Estás a salvo, seguro. Guided by Spirit always. Y guiado siempre por espíritu. And so it is. Y así es. Take your time coming back to your room. Tómate el tiempo para volver a esta habitación And this group awareness. y a esta conciencia de grupo. Prepare to breathe deeply. Prepárate para respirar profundamente. Take a full breath. Toma una respiración profunda. Calm and relaxed now. Cálmate y relájate ahora. When ready, open your eyes. Cuando estés listo, puedes abrir los ojos. Notice your refreshed state of mind and your relaxed body. Observa tu estado mental renovado y tu cuerpo relajado. Give thanks for the calm and gentle renewal. Da las gracias por la calma y la gentil renovación. Note anything you felt or experienced in your time of sitting with Spirit. Anota cualquier cosa que hayas sentido o experimentado en tu tiempo de estar sentado con espíritu. Remember, Spirit is your friend and guide, always with you. Recuerda que espíritu es tu amigo y tu guía y siempre está contigo. And it is finished. Y hemos acabado. Marianne, gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Y siempre es un honor conversar contigo. And Thank you, Marianne. And Veronica said that it's an honor to always be able to have these conversations with you. Thank you. And a special thanks to Veronica and you, Christina, for making this happen. Thank And you. thank you all for coming. Gracias, Marianne. Les cuento que este año no vamos a tener más entrevistas con Marianne por la agenda de ella. Esperamos seguir con las entrevistas el año entrante para que nos cuente más de estas historias.
Y para los que llegaron tarde o los que no se pueden conectar, les recuerdo que queda grabada la entrevista el domingo en el canal de YouTube de la asociación. So thank you for coming today. This is going to be our last interview for the year due to Marianne's schedule. However, you will be able to, if you came in late, you will be able to find the recording of this interview on the YouTube channel for the association next Sunday. Thank you very much, Marianne. Thank you, Marianne. Y gracias a todos por conectarse y hacer esto posible. Chao. Chao. Gracias, Cris, a ti. Con mucho gusto, Vera.